El nombre Titanic se convirtió en un símbolo de maldición. Proclamado como insumergible, el barco sufrió un desastre en su primer viaje, convirtiéndose en una catástrofe de escala mundial. Su destino, se podría decir, estaba marcado desde el principio. Malos presagios y errores críticos lo acompañaron desde su creación hasta el desenlace de la tragedia. Desde las llaves perdidas hasta el iceberg no detectado, todo fue parte de una cadena de fatales absurdos. Estás en el canal Top Facts y hemos encontrado 20 fotos misteriosas que arrojarán luz sobre el gran drama del comienzo del siglo XX. Comencemos la visualización. Las emociones alegres de los pasajeros al embarcar en el Titanic eran tan contrastantes en comparación con lo que les esperaba. Las personas estaban emocionadas por el enorme y nuevo transatlántico, la anticipación de un nuevo viaje, y era un momento de conmovedoras despedidas con seres queridos, para muchos la última. La élite social constituía los pasajeros de primera clase, 144 personas, incluyendo damas de la alta sociedad en encajes, satén y plumas, y caballeros en esmoquines y trajes. Notables, incluyendo a los millonarios estadounidenses Benjamin Guggenheim y John Jacob Astor. Disfrutaban del lujo de las instalaciones y servicios, la cocina exquisita y los paseos por las cubiertas superiores. Las cabinas para los pasajeros de segunda y tercera clase, que eran funcionarios menores, sirvientes, trabajadores o inmigrantes, eran mucho más simples, al igual que su vestimenta. Las mujeres llevaban faldas largas y blusas coloridas. Los hombres en pantalones y camisas de trabajo contrastaban marcadamente con sus vecinos de arriba. Estaban alojados en condiciones espartanas de acuerdo con su estatus socioeconómico. A pesar de las marcadas diferencias en las condiciones de vida, estos pasajeros compartían la misma esperanza de un viaje exitoso. Es triste pensar que, después de saludar a quienes los despedían, se enfrentaron a su inminente desaparición, y horrores y sentimientos desgarradores les esperaban adelante. El Titanic casi comienza su fatídico viaje con un accidente. En el puerto de Southampton, la tripulación logró evitar milagrosamente una colisión con el barco New York, que estaba cerca. Debido a una huelga de carbón en el puerto, se acumularon muchos grandes barcos amarrados en las cercanías. El riesgo acompañó al Titanic en cada paso, y sus dimensiones y la potencia de sus hélices casi provocan un mal servicio. La mañana del 10 de abril de 1912, al salir del puerto en su primer viaje con la ayuda de remolcadores, el transatlántico se puso en marcha a una velocidad de 6 nudos, y al pasar junto a otros barcos, creó fuertes olas con sus dimensiones. Como resultado, se rompieron las cuerdas del New York, y este comenzó a derivar libremente. Siendo atraído hacia el Titanic, parecía que la colisión era inevitable. Pero las rápidas acciones del capitán Smith y el piloto del remolcador Vulcan, George Bow, evitaron un comienzo catastrófico. ¿Fue esto un presagio preocupante? Las pruebas son cruciales para cualquier barco. Las pruebas del Titanic estaban programadas para el 1 de abril de 1912, pero tuvieron que posponerse al día siguiente debido al mal tiempo. El apretado calendario significaba que el Titanic tenía un día menos en Southampton para prepararse adecuadamente para su primer viaje. El 2 de abril fue un día claro, y el Titanic, con un equipo de trabajadores, fogoneros, engrasadores, bomberos y maquinistas, comenzó las pruebas. Es interesante porque, a pesar de la importancia de este evento, la tripulación principal del viaje, así como el diseñador Thomas Andrews, el director ejecutivo del astillero Harland & Wolff y los representantes del ministerio estaban ausentes. Las primeras pruebas duraron aproximadamente 12 horas en un horario reducido y con un equipo reducido, en condiciones atípicas, considerando el largo viaje transoceánico inicial. ¿No encuentras esto extraño e incluso alarmante? Evaluar la maniobrabilidad, la velocidad de movimiento y detención del barco no es todo. Por ejemplo, la prueba más importante, la parada de emergencia a toda velocidad, tomó al Titanic alrededor de 800 metros de recorrido a la velocidad máxima de 20 nudos. El Titanic partió de Southampton, dejando atrás oportunidades perdidas para un buen entrenamiento. Todos los errores trágicos y cálculos erróneos parecían reunirse aquí para condenar al barco. La pérdida del Titanic podría haber ocurrido por otra razón. Antes de la salida, hubo un incidente en el compartimiento de combustible, un incendio de carbón en el frío depósito número 6. Si hubieran retrasado el viaje para solucionar los problemas, todo podría haber sido diferente. Pero el transatlántico se embarcó en su viaje fatídico con un gran problema en su interior. El carbón se estaba quemando lentamente. La tripulación sabía de esto incluso cuando el barco dejaba Belfast.
Los investigadores creen que este fuego podría haber debilitado las secciones del casco y hecho que el barco fuera más vulnerable al chocar con un iceberg. El intenso calor del fuego podría haber hecho que el casco de acero fuera frágil. Esta teoría está respaldada por fotografías recientemente descubiertas. Ven las marcas oscuras en el casco, cerca del lugar donde más tarde el iceberg marcaría su sentencia. Se informa que el carbón en el depósito se encendió 10 días antes de que el Titanic dejara Inglaterra y continuó ardiendo durante el resto del viaje. Un fuego prolongado podría haber comprometido la integridad estructural del barco. Imaginen que navegaba como una plancha caliente en agua helada. Los funcionarios sabían del fuego, pero aparentemente no estuvieron de acuerdo con la idea de que el fuego pudiera haber contribuido al hundimiento. Un búnker de carbón ardiendo no era algo inusual para los barcos de esa época. Afirmaban que el fuego estaba localizado y se había extinguido antes del choque con el iceberg. Así que siempre tenían argumentos listos para negar cualquier culpa. La construcción del Titanic generó casi tantas leyendas como su hundimiento. Regresemos al astillero del que partió el Titanic. Al nacer, al barco se le asignó el número de serie 401 y el número 3904 fue grabado en su casco. Pero aquí también hubo videntes místicos que vieron algo ominoso en el número. Sugieren que el número fue elegido intencionalmente y tenía un significado simbólico profundo. Reflejadas en un espejo, estas cifras se transformaban en las letras No Pope, no al Papa, un mensaje blasfemo contra el Papa. Por absurdo que parezca, en los astilleros Harland and Wolff en Belfast predominaban los trabajadores católicos, quienes consideraron la inscripción como una mala señal. No sabemos cómo se resolvieron los rumores, pero otra frase acústicamente similar pone los pelos de punta. ¿Y si el místico veredicto numérico decía No Hope, sin esperanza? Cuando alguien menciona el Titanic, de inmediato se le asocia con el apodo insumergible. Todavía no sabemos cómo se adquirió este sobrenombre duplicado, pero fue después del hundimiento que se pegó al desafortunado transatlántico para siempre. El Titanic nunca lo usó oficialmente como publicidad. Los creadores describían el barco en privado como prácticamente insumergible. Sin embargo, es mejor condenar por la excesiva autoconfianza y la fanfarronería de los propietarios, más que al inocente barco, una maravillosa innovación técnica que tuvo mala suerte varias veces seguidas. Insumergible era su sed de superioridad y avaricia comercial. Esta reliquia egipcia también viajaba a través del océano. Esta extraña carga fue incluso acusada de lanzar una maldición sobre el viaje. Sin embargo, este artefacto no era un cuerpo momificado, sino solo una tabla de ataúd de madera pintada, bajo la cual una vez yacía una momia. Después del naufragio, la carga histórica fue recuperada del fondo del mar y ahora se encuentra en el Museo Británico. No sabemos si la maldición de la sacerdotisa egipcia afectó la navegación, pero ya entendimos que el barco estaba lleno de los personajes y cosas más extraños. Es inimaginable pensar que un barco como el Titanic partió en un viaje transatlántico sin tener a bordo binoculares. Es completamente absurdo. Sin embargo, esto es lo que sucedió poco antes de la salida. David Blair era el segundo oficial asistente en el Titanic, pero solo unos días antes de la salida del Titanic, fue transferido apresuradamente a otro barco. Se dice que Blair llevó consigo por error la llave del armario donde se guardaban los binoculares, lo que resultó en un desenlace fatal. El cambio de personal que siguió al reemplazo el 9 de abril de 1912 llevó a la degradación de William Murdoch al primer oficial junior. Blair dejó el equipo, y con él se fueron las llaves de los binoculares y las posibilidades de evitar la catástrofe. ¿Crees que esto realmente determinó lo que sucedió o cuenta como un ejemplo de negligencia? El transatlántico podría haber solicitado binoculares en una de las dos paradas donde el viaje recogía pasajeros, en Francia e Irlanda. John Pierpont Morgan, el creador del Titanic, financiero y dueño de una gran compañía internacional, estaba entre los pasajeros que no se presentaron a bordo. En las últimas horas, canceló su viaje y se quedó en Francia. Algunos dicen que se quedó en un spa con su amante o que se enfermó por motivos de salud. Nada extraordinario, una excentricidad de un rico si no hubiera ocurrido la catástrofe. Esto dio lugar a rumores increíbles. Supuestamente Morgan era parte de una conspiración y sabía de antemano sobre el hundimiento. Incluso contribuyó a su organización. Había al menos 3 empresarios muy influyentes a bordo: John Astor, Isidor Straus y Benjamin Guggenheim, quienes se oponían a la creación de la Reserva Federal de los EE.
Los partidarios de esta teoría creen que Morgan planeó la colisión del barco con el iceberg a toda velocidad para eliminar a los competidores. El guión ya estaba listo. La novela Futilidad de Robertson se publicó en 1898 y describió detalladamente la catástrofe de un barco insumergible similar al Titanic. Los teóricos de la conspiración realmente creen que Morgan invitó a estas personas al barco y luego ordenó a la tripulación dirigirse hacia los icebergs a toda velocidad. ¿No te parece absurdo que la tripulación pudiera llevar a cabo tal orden? Este gato se llamaba Jenny, pura encantación, ¿verdad? Había mascotas a bordo del Titanic, las cuales no sufrían de mareos. Pero Jenny no era una pasajera, sino un miembro de la tripulación. Su tarea era cazar ratones. También deambulaba libremente por el barco y se consideraba un símbolo de suerte. No sabemos nada sobre su destino posterior, pero se conserva un hecho notable. Se afirmaba que Jenny presintió la tragedia del Titanic. Se instaló en la cocina en abril de 1912, cuando el Titanic estaba amarrado en Belfast, y para ese entonces, Jenny tenía gatitos, a los que cuidaba un fogonero irlandés, Joseph Mulholland. Según la leyenda, en la parada en Southampton, él vio cómo la madre llevaba a sus crías una por una a tierra. Jenny presintió el trágico final. Tal vez el gato tenía otras razones. De lo contrario, ¿por qué se quedó a bordo? Otra categoría de pasajeros que encontró un trato no mejor que el de los animales domésticos. En la foto hay 8 músicos que permanecieron para siempre a bordo del Titanic. Una pequeña orquesta bajo la dirección del violinista Wallace Hartley fue contratada por una agencia que seleccionaba orquestas para todas las compañías navieras. Los músicos, con edades comprendidas entre los 21 y los 32 años, se conocieron en el barco y, como profesionales de primera clase, rápidamente se coordinaron. Durante el naufragio, al igual que en las noches habituales, nadie se preocupaba por ellos. No se apresuraron en salvarlos y, al darse cuenta de esto, simplemente continuaron tocando. Si estaban cumpliendo su última misión de tranquilizar, o simplemente no sabían qué hacer en momentos de desesperación, es algo incierto. En sus manos tenían instrumentos valiosos, y para un músico, separarse de ellos es como enfrentar el fin. Desmitificando los mitos sobre el último concierto, fue el propio capitán quien ordenó continuar tocando, y dado que en la cubierta, envuelta en pánico, en una fría noche sin iluminación, una orquesta que toca estrictamente según las partituras no habría podido actuar, esto significa que los músicos continuaron tocando hasta el último momento en el vestíbulo. Además, estaban divididos en 2 conjuntos, un quinteto y un trío, lo que significa que tocaron en diferentes lugares. Mientras se llevaba a cabo la evacuación, en el vestíbulo donde estaba el piano, sonaban animados ragtimes, aunque todos entendían que el barco estaba condenado y ellos con él. Los últimos pasajeros que abandonaron el barco en el bote número 4 alrededor de la 1:55 de la noche recordaron la melodía Otoño, y ya nadie podía decir con certeza si estaban tocando el himno religioso Nearer, My God, to Thee como despedida. Todos los músicos del Titanic perecieron sin excepción. El cuerpo del líder fue enterrado solemnemente en su ciudad natal ante miles de dolientes, y el violín fue restaurado. Todos los 8 nombres se convirtieron en símbolos de coraje y dedicación después de esa noche. Es bien sabido que el barco era la encarnación del lujo. Al menos sus pasajeros de primera clase eran la crema de la sociedad y personificaban una riqueza incalculable. Estaban rodeados de las mejores comodidades, equipos ultramodernos, vivían en espaciosas cabinas, disfrutaban de una cocina exquisita y entretenimientos extravagantes, como corresponde a la élite. Sus cabinas estaban estratégicamente ubicadas más cerca de los botes salvavidas y la tasa de supervivencia fue de alrededor del 62%, según el análisis oficial después de la tragedia. En marcado contraste con estas condiciones estaba la situación de los pasajeros de tercera clase, entre los cuales había principalmente inmigrantes que soñaban con una nueva vida en América. Aunque los alojamientos para ellos parecían más cómodos en comparación con otros barcos de la época, eran modestos y funcionales. Las cabinas estaban ubicadas en partes menos atractivas del barco, tenían formas irregulares, no estaban aisladas del ruido y la vibración de los motores. La división de clases significaba no solo diferentes niveles de comodidad, sino también la proximidad al acceso a recursos de salvamento y evacuación críticamente importantes. Las barreras y puertas que separaban los alojamientos de tercera clase del resto del barco complicaron enormemente el rescate de estos pasajeros. No pudieron acceder a tiempo a los botes salvavidas. Esto no fue solo una catástrofe en el océano, sino un vivo drama de la desigualdad social de la época. La cuestión de la vida y la muerte también estaba dividida por clases.
Algunos tenían el privilegio de sobrevivir, mientras que otros fueron condenados a la muerte. Este tema se convirtió en el más discutido en relación con la tragedia. A bordo del Titanic había demasiados pocos botes salvavidas. Partió en su viaje fatídico con solo 20 botes, una cifra catastróficamente insuficiente para la cantidad de pasajeros y miembros de la tripulación. ¿Fue esto una excesiva confianza en su insumergibilidad o un desprecio por los protocolos? De una forma u otra, esta lamentable falta determinó el destino de cientos de personas. La cantidad de plazas en los botes a bordo era de 1.178 personas, con una capacidad total del transatlántico de 3.547 pasajeros y miembros de la tripulación. Perecieron de 1.495 a 1.640 personas, de las 2.225 que estaban a bordo. El diseño del barco preveía 48 botes, pero la dirección decidió por alguna razón conformarse con 20. Ese fue el mínimo. 16 botes con capacidad para 65 personas y 4 pequeños botes plegables con capacidad para hasta 47 almas. ¿Nadie pensó que realmente serían necesarios? E incluso estas limitadas capacidades se utilizaron de manera derrochadora. Los botes lanzados al agua llevaban muchos menos pasajeros de los previstos. El mismo lanzamiento de los botes al agua fue una operación complicada y prolongada que requería en promedio 10 minutos por bote. Alguien se apresuraba durante el naufragio y en lugar de los 65 asientos asignados, en el primer bote solo se ocuparon 28. Además, no se realizaron ejercicios de rescate y en el pánico que se desató, ya era imposible hacer todo según el plan. Una chica llamada Violet Jessop nació en Argentina en 1887 en una familia de pobres inmigrantes irlandeses. Milagrosamente sobrevivió a la tuberculosis y se convirtió en camarera. Su carrera comenzó en el barco Olympic, un pariente del Titanic. Violet tenía un destino inusual. Sobrevivió a 3 naufragios. El primero ocurrió en 1911, cuando el Olympic chocó con otro gran barco, el Hawke, sufriendo una rotura por debajo de la línea de flotación. El barco no se hundió y logró cojear de regreso a Inglaterra, pero este incidente podría haber puesto fin a su servicio de navegación. Sin embargo, Violet continuó trabajando en transatlánticos y abordó el Titanic. En esa fatídica noche ya estaba en la cama después del rezo nocturno cuando sonó una alarma similar a un taladro. Violet pensó que eran ejercicios. La mera idea de un naufragio le parecía improbable, pero 3 horas más tarde ya estaba en un bote salvavidas. El navegante ordenó al personal femenino abordar los botes primero para mostrar a otras mujeres que eran seguros, recordaba Jessop en sus memorias. Durante la Primera Guerra Mundial, Violet volvió a ser enfermera en el transatlántico militar Britannic, gemelo del Titanic y el Olympic. ¿Qué caprichos del destino?, preguntas. Pero esta vez, en 1916, el barco golpeó una mina y todo fue muy mal. El barco navegaba con la proa hacia abajo. En el pánico, los botes lanzados incorrectamente comenzaron a ser succionados bajo las hélices giratorias, lo que resultó en la muerte de 21 personas. Violet saltó al océano, tratando de alejarse, pero sufrió una lesión en la cabeza al golpearse contra el quilla. Sin embargo, sobrevivió y se ganó el título de Violet la Insumergible. 3 veces es suficiente. El único japonés en el Titanic fue un pasajero de segunda clase llamado Masabumi Hosono, y tuvo la mala suerte de sobrevivir. Sí, escuchaste bien, estaba a bordo de este barco mientras regresaba a Japón, y al regresar a su país natal, solo encontró desprecio y censura. Según las nociones asiáticas, hubiera sido más honorable morir como un hombre noble que sobrevivir entre otros, niños y mujeres, que no pudieron salvarse. Sus compatriotas acusaron a Masabumi de haberse salvado de manera deshonrosa. Aunque no había pruebas de sus especulaciones, el sacrificio personal es más valorado por los japoneses que salvar la propia vida en una tragedia de esta magnitud. Poco se supo sobre este hombre más tarde. No sabemos si él mismo se sintió avergonzado por haber sobrevivido. Esta foto tiene una historia increíblemente trágica. Los Goodwin eran una familia de la clase trabajadora que abordaron el Titanic con la esperanza de un futuro brillante en el Nuevo Mundo. Frederick, un electricista de 42 años, y su esposa Augusta, de 43 años, abordaron con sus 6 hijos. Cuando el barco chocó con un iceberg, la familia Goodwin se encontró en el epicentro del pánico. Augusta intentó desesperadamente reunir a la familia y encontrar un bote salvavidas para ponerlos a salvo, a pesar de que las diferencias de clase de la época jugaban en su contra.
Augusta y los niños lograron subirse al bote salvavidas número 10, pero Frederick tuvo que quedarse en el barco que se hundía. Los desgarradores minutos los separaron. Los cónyuges entendieron que posiblemente nunca se volverían a ver. Al final, los sobrevivientes de la familia Goodwin lucharon toda su vida para llegar a fin de mes y murieron en la pobreza. En 1912, el sacerdote Francis Brown recibió un billete de primera clase para el primer viaje del Titanic de Southampton en el Reino Unido a Queenstown, en Irlanda, un regalo de su tío obispo. Como fotógrafo aficionado entusiasta, Brown capturó numerosas imágenes invaluables a bordo del Titanic, en todos los niveles, en diferentes cubiertas, lujo y pobreza, interiores, pasajeros y tripulación. Hizo las únicas fotografías conocidas de cómo el capitán Edward John Smith inspeccionaba los botes salvavidas. De hecho, muchas de esas imágenes tomadas con una cámara Kodak fueron las últimas fotos de personas a bordo, incluyendo el propio barco. La historia de Brown es diferente a las demás. En el camino, hizo amistad con una pareja estadounidense que le ofreció quedarse en el barco y financiar su viaje continuo a Nueva York. Sin embargo, después de consultar con su superior jesuita, a Brown se le indicó que desembarcara en Queenstown, lo que hizo, salvando su vida y, para la historia, estas fotografías. Una cámara antigua encontrada en las profundidades del océano reveló algo increíble. Contenía imágenes preservadas que nos proporcionaron fotos asombrosas del Titanic hundiéndose, tomadas en el momento del desastre. El padre Brown no fue la única persona a la que le encantaba fotografiar. Existe una teoría de que un rico pasajero de primera clase tomó esta desgarradora foto. ¿Qué harías tú en su lugar si estuvieras atrapado en un barco que se hunde? ¿Salvarías el equipaje, intentarías salir de la cubierta o preservarías momentos para la historia? No se sabe quién era la mujer en la foto, si sobrevivió y qué intentaba salvar en sus manos, pero la foto transmite maravillosamente el terror que sin duda sintió mientras el Titanic se hundía en el agua helada. ¿Crees que la película fotográfica o las placas podrían haberse conservado en el agua del océano? ¿Estás seguro de que la foto es del Titanic? Existe una teoría de conspiración según la cual el Titanic fue reemplazado en su viaje por un barco gemelo. Hubo uno, y se llamaba Britannic. Se afirmaba que el objetivo del fraude cuidadosamente planeado era una estafa de seguros para evitar una catástrofe financiera. Una hipótesis bastante audaz. Pero el Britannic era el tercer y más grande barco de la compañía White Star, casi una réplica de su hermano desafortunado. Los escépticos afirmaban que estos dos barcos eran espeluznantemente similares y que fue el Britannic, disfrazado de Titanic, el que se hundió intencionalmente. Supuestamente, los propietarios recibieron el seguro y mantuvieron el nuevo barco insumergible intacto. ¿Estás de acuerdo en que esta teoría realmente no resiste el escrutinio? Pero, aparentemente, incluso en el caso de la familia titánica, no se pudo evitar el mal destino. Afectó a los tres transatlánticos, incluyendo el Olympic. El Britannic encontró su trágico final durante la Primera Guerra Mundial. En 1916 explotó una mina y se hundió. De cualquier manera, a los propietarios no les fue posible conservar ninguno de sus preciados barcos. El barco que observó al Titanic hundiéndose y no acudió en su ayuda fue el vapor Californian, que se encontraba en las inmediaciones esa fatídica noche, y sin responder a las señales de socorro del Titanic, no hizo nada. Sin embargo, unas horas antes de que el Titanic chocara con el iceberg, el radiotelegrafista del Californian envió una advertencia sobre los bloques de hielo a todos los barcos cercanos, incluido el Titanic. De nuevo, por absurdo que parezca, el mensaje no llegó al capitán Smith porque el radiotelegrafista Jack Phillips no lo consideró suficientemente urgente. La comunicación fue otro error fatal en la cadena de causas de la tragedia. Phillips estaba ocupado transmitiendo telegramas de pasajeros. Era un operador experimentado con una velocidad de transmisión de 39 palabras por minuto, cuando el promedio era de 18. 3 días antes había celebrado su 25º cumpleaños y ya había sobrevivido a 2 naufragios. Además, la noche anterior él y su compañero habían arreglado el transmisor, que se había roto por la carga de trabajo, y estaban bastante agotados. El mensaje sobre los icebergs era de naturaleza colegial y no llevaba el prefijo MSG, que significa directamente al capitán. Por eso, Phillips descartó bruscamente al charlatán. «Déjame en paz, cállate. Estoy trabajando con Cape Race y tú interrumpes. Estás ahogando mi señal».
Incluso después de que en el Californian vieran las bengalas de emergencia del Titanic, el carpintero de a bordo, James McGregor, incluso afirmó haber visto personalmente el barco y las bengalas. El radiotelegrafista se fue de guardia y el capitán Stanley Lord no tomó medidas para ayudar. Los hechos de la investigación del hundimiento del Titanic mostraron que el Californian podría haber salvado a muchos, si no a todos, si hubiera acudido en ayuda. Y aunque no se presentaron cargos oficiales contra el capitán, Stanley Lord pasó el resto de su vida tratando de limpiar su nombre. Su barco, irónicamente, encontró su trágico final 3 años después. Fue hundido por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Vaya, la negligencia humana no provoca nada más que frustración y enfado. Si te ha gustado este episodio y quieres ver la siguiente parte, algo similar, entonces escribe al respecto en los comentarios, dale like, suscríbete al canal y justo ahora te recomiendo que continúes viendo y mires uno de nuestros videos anteriores.